Hasta ahora hemos hablado y estamos hablando y seguiremos hablando de estas cuestiones materiales. La casa, la ropa, los electrodomésticos, el auto, las vidas, las familias. Y ahí está el otro daño, que es el impacto, el shock desde el punto de vista psicológico. Hoy escuchaba a un nenito que contaba cómo su abuela, que vio a su abuelita ser arrastrada por el agua y que no la vio más. ¿Cómo se recupera eso? ¿Cómo se sale de esa ¿Cómo se situación? sale de eso? Y acá, bueno, vamos a consultar muy rápidamente y agradeciéndole a Anabela Serventi. Ella es psicóloga, ¿no? Es psicóloga y conoce perfectamente estas situaciones en general. Bueno, un gusto que estés con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí los estaba escuchando lo que relatabas, esa escena del nenito viendo desaparecer a su abuela es ilustrativa de cómo se guarda la pregnancia de trauma en nuestra memoria y de cuánto puede durar, ¿viste? Nuestro cerebro tiene la función de mantenernos vivos, esencialmente, ¿no? Entonces, cuando vivimos una situación de tanta pregnancia emocional que nos pone en peligro, guarda esa memoria por una vía rápida, además de la vía biográfica, que hace que después cuando vivamos eventos que se le parecen, ¿sí? Nuestro cerebro nos prepara para salir de esa situación, es decir, reactiva esa misma emoción de miedo. Eso se llama marcador somático, es una marca que nos queda en el cuerpo, con lo cual después es fundamental trabajar en terapéuticas que aborden Claro. el estrés postraumático, toda esta sintomatología que nos dejan estas escenas de shock, ¿no? Anabela, ¿y esto se complica cuando de pronto esto es masivo? Porque, bueno, acá estamos hablando de un caso, pero acá son cientos y miles de personas que están en shock, que están... que no entienden qué pasó, que están asustadas, enojadas, con miedo, desesperados. ¿Se complica cuando esto le pasa a cientos o miles de personas al mismo tiempo? Mira, por un lado se complica en términos de que se queda sin recursos la vecindad, ¿no? En definitiva, ya no hay una escuela a la que recurrir, no hay un consultorio médico, ¿sí? Todo quedó arrasado por este evento natural. Sin embargo, esto también genera lazos de empatía y de solidaridad porque todos pasamos por la misma experiencia. Entonces, si se usa esto con sabiduría, justamente esto puede motorizar todo lo que es el proceso de resiliencia de esa comunidad. Pensaba mientras te escuchaba, Anabela, lo necesario que va a ser poder trabajar también la cuestión psicológica por todo esto que mencionabas. Digo, ¿cuánto tiempo va a pasar en donde se nuble en Bahía Blanca y la gente realmente sienta un miedo que no es un miedo como el que puede tener cualquiera de nosotros de precaución, sino un miedo real producto de la experiencia? Sí, por supuesto. Ten en cuenta además que los síntomas de estrés postraumático pueden empezar a aparecer, los primeros síntomas, incluso muchos años después del evento, ¿sí? Es decir, el estrés agudo es el que aparece pegado al evento estresante y el estrés postraumático, los síntomas pueden aparecer desde 6 meses hasta muchos años después, cuando hay exposición a indicios similares del evento de trauma, ¿no? Entonces, hay que monitorear mucho si hay flashbacks, si hay pesadillas, si hay desregulación de las emociones, tanto para la euforia como para la depresión. En los niños, por ejemplo, si hay ciertos retrocesos, ¿no? Que no quieren dormir con la luz apagada, que les cuesta jugar, que les cuesta socializar, todos indicios a tener en cuenta, ¿sí? Y la comunidad generar estos lazos, como te digo, y abrir lugares para que se converse, para que circule la palabra y para que puedan implementar dispositivos para abordar este trauma. Quiero preguntarte si la desaparición de una persona, de un ser querido, genera algo peor que ante la propia muerte, porque de última uno piensa, bueno, está bien, alguien falleció, está acá, lo tengo, no está más, pero la desaparición, el no saber, y no solamente hablo de las niñas, no saber dónde están, no saber a dónde fueron a parar, eso debe generar un shock tremendo en la psicología de cualquiera también, ¿no? Sí, por supuesto. Se habla de duelos complicados. Ese es un condicionante que genera duelos muy complicados. Primero porque no se le puede dar cierre, ¿no? Claro. Las etapas del duelo, entre las que están la negación, la culpa, por ejemplo, ¿no? Hace que frente a estos condicionantes se profundicen, ¿no? Porque primero es la culpa de si podría haber hecho algo distinto para evitar lo que sucedió. Y segundo, porque no puedo terminar de corroborar que de hecho esa persona ya no está más, ¿no? Y si está en otro lado, y si alguien la rescató y se equivocó, y
si está perdido, y eso es muy desesperante, ¿no? Es un duelo que no se termina de cerrar correctamente. Por eso son muy importantes los rituales, ¿sí? Como los funerales, los rituales de luto, porque ayudan a cerrar los duelos de una manera sana. Estaba pensando mientras te escuchaba que estas tragedias se extreman, y no digo nada original, nos pasó con la pandemia, sacan a flote lo peor que podemos tener como seres humanos y también lo mejor. Desde este chofer de Andreani que subió a la familia con las nenitas, lamentablemente, bueno, falleció, hasta la solidaridad sobreviviente en todo un país que ahora se está movilizando por estos compatriotas, ¿no? Sí, por supuesto, por eso te decía, también los lazos comunitarios de empatía hacen que se ponga en marcha este proceso de resiliencia, ¿sí? Porque de alguna manera este evento nos iguala, ¿bien? Ahora, con esto de las campañas solidarias también, si me permitís, Sí. digo, hay una manera de organizar estas campañas para devolverles también la identidad a estas personas y no deshumanizarlas del todo, ¿no? Normalmente cuando hablamos de emergencias, hablamos de las típicas colectas de alimentos no perecederos, de colchones, de elementos de desinfección, ¿sí? Que está muy bien y que se necesitan, ¿bien? Pero estas personas perdieron todo. Bien, entonces para devolverles un poco su normalidad también tenemos que pensar que tal vez necesitan mamaderas para los niños, que necesitan chupetes, que necesitan peluches de apego para esos niños, que necesitan peines, que necesitan gomitas para el cabello para las niñas, ¿sí? Que necesitan no solo colchones, sino también almohadas, ¿bien? Entender que todo lo que nosotros usamos en el día a día, desde un cepillo de dientes hasta un trapo para limpiar la mesa, estas personas también lo necesitan, ¿sí? Incluso golosinas, incluso elementos de cuidado personal como cremas humectantes, porque en estas tareas de limpieza y de reparación se dañan mucho la piel y los locales perdieron sus inventarios, no tienen a dónde ir a buscarlo, ¿no? Entonces, banditas adhesivas, cicatrizantes, bien, repelentes, ¿no? Digo, todo esto también se necesita, no solamente las clásicas donaciones de alimentos no perecederos, colchones y desinfectantes. Pero eso forma parte... Anabela, eso forma parte de todo lo que tenemos que aprender todavía en este tipo de catástrofes, en este caso una catástrofe climática. Las personas generan una acción hasta lo que quiero decir es, hacemos lo que nosotros creemos que van a necesitar en la urgencia, pero es cierto, hay un niño que dormía con un peluche y que ese peluche ya no está y que por las noches lo va a necesitar, pero todavía no se nos ocurre pensar de esa manera. Por supuesto, hay niños que dormían con sus mascotas y esas mascotas no están, ¿no? Entonces, que tengan algo suave para acariciar, algo suave con lo que acurrucarse, que puedan compartir una golosina con los mismos chicos con los que están separados de sus familias mientras sus familias reconstruyen. Incluso para los equipos de rescate, compartir un chocolate al final de la jornada también es algo que los pone en otro tono emocional, ¿no? Entonces, todo lo otro de urgencia y de emergencia, por supuesto que es necesario y se necesita muchísimo, pero también pensar en devolverles algo de la rutina, algo de la normalidad a estas personas que han perdido hasta sus memorias, porque no están más los álbumes de fotos, no están más reliquias familiares, no están más los objetos preciados. Ahora hay que recuperar Bahía Blanca y mi pregunta es esta, además de obreros, albañiles, carpinteros, médicos, constructores, ingenieros, ¿tienen que haber psicólogos también? O sea, un buen equipo de psicólogos. Sí. Sí, sería fundamental. Pensá en las tragedias más resonantes, ¿no? Pensá, por ejemplo, después de Cromañón hubo muchos grupos terapéuticos que se abrían justamente para trabajar con las marcas del trauma que esa tragedia dejaba, ¿no? Dentro de la comunidad hay muchos lugares que se pueden utilizar para este grupo de encuentros. Las escuelas, los clubes de barrio, ¿sí? Los clubes de jubilados, sociedades de fomento. Hay muchas sedes donde se puede trabajar desde distinta manera esto, no solamente con las terapias clásicas que uno tiene en el estereotipo mental de lo que es una terapia, ¿no? Sino con herramientas más lúdicas, con herramientas de psicodrama, de musicoterapia, de terapia narrativa. Hay muchas cosas que se pueden hacer en favor de la comunidad.